Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Juan. No hay que estar técnicamente muerto para vivir una experiencia cercana a la muerte. En la literatura médica abundan constelaciones de fenómenos similares en caso de shock postparto, accidentes de tráfico o asfixias, entre otros. Dichas experiencias transforman el resto de la vida de quienes las experimentan. Su realidad es innegable, su impacto indeleble. Experiencias parecidas se describen también con frecuencia en unidades de cuidados paliativos, cuando el curar contravenido da paso al cuidar compasivo de aquellos enfermos llamados terminales. La recientemente llamada lucidez terminal o mejoría de la muerte, en la sabiduría popular, repentina mejoría poco antes de que la persona fallezca, desconcierta a los científicos. ¿Sabes lo que pasa en la mente humana cuando el cerebro muere? ¿Sabes lo que ocurre en el interior del cerebro durante y después de la muerte? Acompáñame y te lo cuento. Según varios estudios, la actividad cerebral se mantendría varios minutos después de que un paciente haya sido declarado muerto. De hecho, 10 minutos es el tiempo que el cerebro vive después de la muerte del cuerpo. Desde hace cientos de miles de años, el ser humano se ha preguntado si es posible ser consciente más allá de la muerte. Hasta ahora, esa pregunta ha sido un enigma complicado de descifrar, pero un estudio realizado por un equipo de expertos de la Universidad Estatal de Nueva York y publicado en el Official Journal of the European Resuscitation Council nos acerca a una respuesta. Según el Dr. Sam Parnia, director de cuidados intensivos de este centro, las personas saben de inmediato que han muerto, puesto que su conciencia sigue funcionando después de que su cuerpo haya dejado de hacerlo. Para averiguarlo, un equipo de investigadores dirigido por el propio Dr. Sam Parnia ha analizado los resultados de un grupo de pacientes que sufrieron un paro cardíaco. Su corazón dejó de latir y, técnicamente hablando, murieron. Sin embargo, fueron reanimados con éxito poco después. El estudio revela que los pacientes tenían conciencia de las conversaciones completas y también eran capaces de ver las cosas que sucedían a su alrededor, pese a tener el corazón parado. Desde el punto de vista médico, la hora de la muerte se define como el momento en el que el corazón deja de latir y, por tanto, el flujo de sangre hacia el cerebro se detiene. Desde el punto de vista médico, la hora de la muerte se define como el momento en el que el corazón deja de latir y, por tanto, el flujo de sangre hacia el cerebro se detiene. Durante un ataque, el primero en fallar es el músculo cardíaco, que deja de bombear sangre. Posteriormente, el córtex cerebral, la parte pensante del cerebro, baja su actividad de manera instantánea, lo que significa que no se producen ondas cerebrales visibles en un monitor durante unos 20 segundos. Esta primera reacción inicia una cadena de procesos celulares que resultan en la muerte cerebral. Sin embargo, según el Dr. Parnia, pueden pasar horas desde que el corazón deja de funcionar hasta que se produce la muerte definitiva, la de tipo cerebral. Prueba de ello es un estudio que realizaron unos investigadores de la Universidad de Michigan. 9 ratas anestesiadas fueron inducidas a un paro cardíaco y, tras reanimarlas, los investigadores detectaron patrones de actividad en el cerebro relacionadas con un estado de hiperalerta. Y más recientemente, un grupo de médicos de una unidad de cuidados intensivos en Canadá encontró una actividad cerebral persistente de hasta 10 minutos en un paciente terminal, que fue desactivado del soporte vital. Para evitar que esto ocurra, se realiza una reanimación cardiopulmonar que envía algo de sangre al cerebro, aproximadamente el 15% de lo que requiere para funcionar normalmente, según explica el doctor. Una cantidad suficiente para desacelerar la muerte de las células cerebrales,
pero no para que éste funcione nuevamente. Si logras reiniciar el corazón, que es lo que la RCP intenta hacer, poco a poco empezarás a hacer que el cerebro vuelva a funcionar. Cuanto más tiempo estés haciendo la RCP, las neuronas continúan muriendo, solo que a un ritmo algo más lento, explica. Además, según el doctor, este contacto con la muerte hace que las personas que lo viven se transformen, se vuelven más altruistas. El primer registro de la actividad cerebral de una persona al morir revela cuáles podrían ser nuestros últimos pensamientos. Los científicos registraron accidentalmente el órgano humano más complejo mientras se apagaba, revelando una extraordinaria instantánea de la muerte. Lo que ocurre en el interior del cerebro durante y después de la muerte son cuestiones que han desconcertado a los neurocientíficos durante siglos. Ahora, investigadores en un nuevo estudio, el primero de su clase, relatan lo que puede ocurrir en los momentos que circundan a la muerte. Los científicos capturaron accidentalmente el órgano humano más complejo mientras se apagaba y observaron que el cerebro puede permanecer activo y coordinado durante y después de la transición a la muerte, e incluso puede estar programado para orquestar lo que es conocido como recuerdo de la vida. Esta experiencia ya ha sido relatada por muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Según explican, en cuestión de segundos, como un relámpago, el cerebro puede revivir toda una vida. Los científicos dieron con sus observaciones mientras estudiaban las ondas cerebrales de un paciente con epilepsia de 87 años, con el fin de detectar ataques mediante un dispositivo de electroencefalografía EEG, según el artículo del equipo publicado en Frontiers in Aging Neuroscience. Durante el monitoreo, el hombre de repente sufrió un ataque al corazón y murió. Este acontecimiento inesperado permitió a los científicos registrar por primera vez la actividad de un cerebro humano moribundo. El electroencefalograma siguió registrando su actividad cerebral, incluidos los 15 minutos que rodearon su muerte. Los científicos observaron que en los 30 segundos posteriores al último latido del paciente se producía un aumento de cierto tipo de ondas cerebrales. Estas ondas, conocidas como oscilaciones gamma, están asociadas a funciones cognitivas más sofisticadas y son especialmente activas cuando se sueña, se medita y se concentra. Estas ondas también están relacionadas con la recuperación de la memoria y el procesamiento de la información. Por tanto, sugirieron que una persona que se está muriendo podría experimentar destellos de su vida. A través de la generación de oscilaciones implicadas en la recuperación de la memoria, el cerebro puede estar reproduciendo un último recuerdo de acontecimientos vitales importantes justo antes de morir, similar a los que se registran en la experiencia cercana a la muerte, afirmó en un comunicado de prensa Ajmal Zemmar, de la Universidad de Louisville, autor principal del estudio. Justo antes y después de que el corazón dejara de funcionar, observamos cambios en una banda específica de oscilaciones neuronales, las llamadas oscilaciones gamma, pero también en otras como las oscilaciones delta, teta, alfa y beta, añadió. Según Zemmar, el estudio podría ofrecer una mejor comprensión del momento de la donación de órganos. Además, estos hallazgos desafían nuestra comprensión de cuándo termina exactamente la vida, agregó. Aunque el estudio, el primero de su clase, se basa en un único caso, que además afectaba a un paciente que sufría epilepsia e hinchazón, Zemmar dijo que espera investigar más casos. Además de lo observado en el paciente, casos similares se han registrado con las oscilaciones gamma, en ratas mantenidas en entornos controlados. Esto significa que es posible que, durante la muerte, el cerebro organice y ejecute una respuesta biológica que podría conservarse en todas las especies.
Según aclaró Zenmar, los resultados dan a neurocientíficos la esperanza de comprender mejor el fenómeno del recuerdo de la vida, del que suelen informar quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. Zenmar añadió que los conocimientos obtenidos del paciente pueden ofrecer una nueva perspectiva positiva para quienes se enfrentan a la muerte de un ser querido. Algo que podemos aprender de esta investigación es que aunque nuestros seres queridos tengan los ojos cerrados y estén listos para dejarnos, sus cerebros pueden estar reproduciendo algunos de los momentos más agradables que experimentaron en sus vidas, dijo Zenmar. Yo ahora les invito a que piensen en agua. Visualícenla por un momento. Apuesto a que la mayoría habrá concebido agua líquida, omitiendo casi por defecto que también se puede encontrar en estado sólido y gaseoso. Algo parecido pasa con la mente humana. Nuestra cultura da prioridad al estado de vigilia. La única alternativa a la alerta cafeinada parece ser el sueño profundo, a menudo interpretado únicamente como mecanismo para restaurar nuestra capacidad productiva. Vivimos entre funcionalidad y descanso la mayor parte de nuestras vidas, pero hay más mente ahí dentro, el haz de luz de la conciencia. Al incidir sobre el prisma que nuestro cerebro puede refractarse en una gama de colores que va más allá del enjunto binario encendido-apagado. Son los llamados estados alterados de conciencia. La lista es más larga de lo que uno a priori podría suponer. Sueños lúcidos, hipnosis, trance, estados meditativos, psicodelia. Entre ellos encontramos también las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Probablemente hayan oído hablar de ellas, aunque de ellas se hable muy poco. Tal y como pintó el Bosco hace más de medio milenio en la ascensión al Empíreo, las personas cuentan que estuvieron en el famoso túnel con su luz al final. Varias figuras les esperaban amorosamente. No sienten miedo, pero saben que si siguen adelante no habría vuelta atrás. Muchas personas deciden posponer el viaje y regresar. Los médicos hacen el resto, junto con los rezos de los seres queridos. Estudios científicos muestran que 1 de cada 5 personas resucitadas tras un paro cardíaco declara haber vivido una experiencia similar, incluyendo la sensación de abandono del cuerpo, ver pasar toda la vida por delante o interaccionar con pacientes fallecidos. Quizás sea todo una alucinación causada simplemente por la falta de oxígeno en el cerebro, o quizás no. Si se trata de una cuestión estrictamente fisiológica, ¿por qué el resto de pacientes no tuvo una experiencia similar o simplemente experiencia alguna? Y en aquellos que sí, ¿cómo pudo una vivencia de tal intensidad suceder durante el periodo de muerte clínica con encefalograma plano? Que los pensamientos son una función del cerebro, no hay duda. La cuestión es cómo planteó el psicólogo William James si dicha función es productiva o permisiva, esto es, si el cerebro secreta la mente como el hígado hace con la bilis, o si por el contrario la recibe o filtra como la radio a las ondas electromagnéticas. La metáfora del cerebro ordenador se ha quedado obsoleta. La nueva ciencia de la conciencia está poniendo en jaque esa manida visión de una materia lerda, transmutándola en una materialidad vital cuya matriz alberga la capacidad de saberse a sí misma. Mientras tanto, ciencia y religión se confunden en la neurosoteriología actual, promesa de salvación tecnocrática que, sin creer en el cielo, proponen subir nuestro yo a la nube. Es el sueño o la pesadilla del transhumanismo barato de alto coste que, elevándonos a semidioses, niega nuestra humanidad. Su profecía, inmortalizar tu conciencia como algoritmo en chip de silicio, hoy no se fía, mañana sí. No hay que estar técnicamente muerto para vivir una experiencia cercana a la muerte. En la literatura médica abundan constelaciones de fenómenos similares en caso de shock postparto,
accidentes de tráfico o asfixias, entre otros. Dichas experiencias transforman el resto de la vida de quienes las experimentan. Su realidad es innegable, su impacto indeleble. Experiencias parecidas se describen también con frecuencia en unidades de cuidados paliativos, cuando el curar contravenido da paso al cuidar compasivo de aquellos enfermos llamados terminales. La recientemente llamada lucidez terminal o mejoría de la muerte, en la sabiduría popular, repentina mejoría poco antes de que el moribundo fallezca, desconcierta a los científicos. No se trata de meras anécdotas, son miles los relatos en personas de diferentes culturas que consistentemente apuntan en la misma dirección y que muchos profesionales de la salud también corroboran. Y eso no es todo. Tradiciones como la budista ofrecen minuciosas descripciones de lo que sucede no solo cerca de la muerte, sino durante e incluso después, como el bardo, estado intermedio entre la muerte y reencarnación, o el tukdang, estado mediativo en el que el cadáver no respira, pero tampoco se descompone durante semanas. Solo hay que hojear el libro tibetano de los muertos para darse cuenta de la exquisita investigación de que la mente se puede hacer con la propia mente. Los neurocientíficos occidentales deberían de tomar nota. Entonces, ¿qué pasa con la mente cuando el cerebro se muere? Nada, afirmará confiado el dogmático materialista, pues, según su doctrina, más filosófica que científica, la mente no puede ser nada más que actividad cerebral. El verdadero escéptico, sin embargo, confesará que no sabemos la respuesta. Dudar no es negar. Es más, su obligación es investigar aquello que no se entiende, especialmente si desafía sus creencias más arraigadas. No ofrezcamos explicaciones apresuradas, pero tampoco denunciamos lo sobrenatural o paranormal, pues no se hace más que expresar un prejuicio testarudo disfrazado de razón científica. Grandes tabús puede convertirse en fértil campo de investigación. Se crea o no en el más allá, es innegable que algo importante acaba en el más acá. ¿Sobrevive algún aspecto de nuestra conciencia después de la muerte permanente del cuerpo físico? El ego probablemente se extingue. Sin embargo, la posibilidad de vida después de la vida no debería distraernos de la cuestión existencial sobre el significado de la muerte. En nuestra sociedad tanatofóbica se hace cada vez más necesaria una suerte de sabiduría huérfana que permita mirar la muerte a los ojos y amar lo que no va a durar para siempre. Como dice el escritor y activista Stephen Jefferson, cuando a uno se le rompe el corazón, la solución no es menos corazón. La vida sigue siendo un milagro y la muerte un misterio. Bien amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os informe de cada vez que suba un nuevo vídeo. De esa manera estaréis al día de todo lo que acontece en el canal y no os perderéis ninguno de mis nuevos contenidos. Déjame tu me gusta, porque es una forma de apoyarme. Comenta y comparte este vídeo con todos tus amigos o con aquellas personas que creas que les pueda resultar útil esta información. Muchas gracias por apoyarme en esta gran aventura. Hasta pronto. Un saludo.